Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, tenemos un tema que sé que va a dar mucho de qué hablar, algo que ha estado resonando en los titulares y en los corazones de muchos fans. Vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo turco para desentrañar los últimos rumores y las sorpresas que rodean a dos nombres muy conocidos, Afsanur Sancaktutan y Kerem Bürsin. Y es que tal como sugiere nuestro título, parece que hay una conexión, o quizás una falta de conexión, que está generando mucha curiosidad. Se habla de que Kerem Bürsin podría no estar olvidando a Hande Erçel, a pesar de su nueva supuesta cercanía con Afsanur Sancaktutan. Así que abróchense los cinturones, porque vamos a explorar todos los detalles de esta sorprendente revelación. Si te gusta estar al día con las noticias más candentes del mundo del entretenimiento y te encantan los dramas, las historias de amor y los chismes jugosos, asegúrate de hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita. Así no te perderás nada de lo que traemos. Ahora sí, vamos a empezar. La noticia que ha encendido las redes sociales y los foros de fans es la supuesta relación o amistad cercana entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan. Ambos son actores muy talentosos y queridos en Turquía, y naturalmente su química fuera de la pantalla siempre genera especulaciones. Hemos visto a Kerem Bürsin en innumerables proyectos que lo han catapultado a la fama internacional, y Afsanur Sancaktutan, con su carisma y talento, se ha ganado un lugar especial en el corazón del público. Cuando dos figuras públicas tan atractivas y exitosas son vistas juntas, es inevitable que los rumores de romance comiencen a circular. Y esto es exactamente lo que ha sucedido. Las primeras pistas surgieron de algunas publicaciones en redes sociales, fotos casuales y comentarios intercambiados que para los ojos más observadores, parecían indicar algo más que una simple amistad profesional. Los fans, siempre atentos, comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada mención. Y es que la industria del entretenimiento vive de estas especulaciones, ¿verdad? Los fans quieren saber sobre la vida personal de sus ídolos, sobre sus romances, sus amistades, sus rutinas. Y cuando se trata de Kerem Bürsin, su vida sentimental siempre ha sido objeto de un gran interés, especialmente después de su muy publicitada relación con Hande Erçel. Y aquí es donde entra la parte crucial de nuestra historia y la sorpresa que sugiere el título. A pesar de que se le está vinculando con Afsanur Sancaktutan, muchos creen que Kerem Bürsin aún no ha superado su relación pasada con Hande Erçel. Hande Erçel, otra actriz turca de renombre mundial, fue pareja de Kerem Bürsin durante un tiempo considerable, y su relación fue una de las más seguidas y queridas por los fans. Su ruptura cuando ocurrió fue un golpe para muchos y la idea de que Kerem pueda seguir sintiendo algo por Hande, incluso mientras se le ve cerca de Afsanur, es lo que ha desatado esta sorprendente revelación. Analicemos un poco más a fondo esta situación. ¿Qué podría indicar que Kerem aún no olvida a Hande? A veces las acciones hablan más que las palabras. Podríamos estar hablando de menciones sutiles en entrevistas, de seguirse en redes sociales, de comentarios que podrían interpretarse como nostálgicos. O quizás son los propios fans quienes proyectan sus deseos y esperanzas, recordando la fuerte conexión que Kerem y Hande proyectaban en pantalla y en su vida privada. La química que compartieron en la serie Senkalkam fue tan intensa y creíble que para muchos, su relación en la vida real era la continuación natural de esa magia. Es difícil separar a los actores de los personajes que interpretan, especialmente cuando la química es tan palpable. Por otro lado, la presencia de Afsanur Sancaktutan en la vida de Kerem, o al menos en su círculo social, también es un factor importante. ¿Es Afsanur simplemente una amiga, una colega con la que comparte intereses y proyectos, o hay algo más? Las fotos juntos en eventos, los encuentros casuales, las sonrisas que intercambian, todo esto alimenta la especulación. Y es aquí donde el titular se vuelve tan intrigante, ¿cómo puede Kerem estar avanzando hacia una nueva posible conexión si, según algunos, aún está atado a su pasado con Hande? Podríamos pensar en la hipótesis de que Kerem, como cualquier persona, podría estar en un proceso de sanación y avance tras una relación importante. A veces las nuevas amistades o los nuevos intereses románticos no significan que el pasado haya sido olvidado por completo, sino que se está aprendiendo a vivir con ello y a dar pasos hacia adelante. Quizás Kerem y Afsanur comparten una conexión genuina, una amistad sólida que podría evolucionar, pero eso no tiene por qué borrar los sentimientos o los recuerdos de una relación pasada que fue significativa. Otra perspectiva es que la presión mediática
Kai, la expectativa de los fans juegan un papel muy importante. Cuando una pareja es tan querida como Kerem y Hande, los fans a menudo tienen dificultades para aceptar que la relación haya terminado y buscan constantemente indicios de una posible reconciliación. Esto puede llevar a interpretar de manera equivocada las interacciones de Kerem con otras personas, como Afsanur, como si estuviera intentando reemplazar a Hande o, peor aún, como si no estuviera realmente interesado en las nuevas personas en su vida. Vamos a considerar las declaraciones de los propios implicados, si es que las ha habido. A veces los artistas prefieren mantener su vida privada al margen de los focos, y es comprensible. Sin embargo, en el mundo de las redes sociales y la cultura de la celebridad, el silencio a menudo se interpreta como confirmación o como evasión. Si Kerem ha hecho alguna declaración sobre Hande o sobre su relación actual con Afsanur, o si Afsanur ha hablado al respecto, estos detalles serían cruciales para entender la situación. A menudo las entrevistas o los comunicados de prensa intentan aclarar las cosas, pero en el terreno de los rumores, estas aclaraciones rara vez satisfacen completamente la curiosidad de los fans. Ahora, ¿qué tan creíble es la idea de que Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel? Las relaciones pasadas, especialmente aquellas que fueron intensas y públicas, dejan una marca. Es natural que una persona recuerde a alguien con quien compartió momentos importantes de su vida. La pregunta clave aquí es si esos recuerdos se traducen en un deseo de volver, o simplemente en un aprecio por lo vivido. Los fans a menudo confunden la nostalgia con el deseo de reavivar una relación. Además, es importante recordar que las noticias y los rumores en el mundo del entretenimiento a menudo se exageran o se sacan de contexto. Lo que para unos es una clara señal de que Kerem sigue enamorado de Hande, para otros puede ser simplemente la amistad de dos colegas que se respetan mutuamente. Y la cercanía con Afsanur podría ser una amistad genuina que se está desarrollando, sin ninguna intención oculta. Pensemos en la dinámica de estas relaciones. Si Kerem y Hande tuvieron una relación significativa, es probable que mantengan una amistad cordial, o al menos un respeto mutuo, especialmente si trabajan en la misma industria. Esto no implica que sigan enamorados. Del mismo modo, si Kerem y Afsanur están pasando tiempo juntos, podría ser por intereses profesionales compartidos, por afinidad personal o simplemente porque ambos están solteros y disfrutan de la compañía del otro. La sorprendente revelación radica en la aparente contradicción. Por un lado, se le ve involucrado o al menos cercano a Afsanur Sancaktutan y por otro, se insinúa que sus sentimientos por Hande Erçel persisten. Podría ser que Kerem esté explorando nuevas posibilidades mientras aún lidia con los sentimientos de su relación pasada. ¿O es simplemente una jugada mediática para mantener a la audiencia enganchada? Es fascinante cómo las redes sociales pueden amplificar estos rumores. Un simple comentario o una foto compartida, una historia de Instagram, pueden convertirse en el centro de atención y generar miles de debates. Los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle y creando teorías. Y es esta interacción entre los artistas, los medios y los fans lo que hace que el mundo del entretenimiento sea tan dinámico y a veces tan confuso. Quizás, la clave está en la diferencia entre el amor y el cariño. Es posible querer y apreciar mucho a alguien de tu pasado, recordar con cariño los momentos vividos, sin que eso signifique que el amor romántico siga presente. Y al mismo tiempo es posible desarrollar nuevas conexiones, nuevas amistades, nuevos intereses, sin que eso invalide los sentimientos del pasado. La complejidad de las relaciones humanas, incluso en el mundo de las celebridades, es algo que a menudo se simplifica en exceso. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La verdad es que a menos que Kerem Bürsin, Afsanur Sancaktutan o Hande Erçel hagan declaraciones claras y definitivas, todo lo que tenemos son especulaciones y rumores. Y en el mundo del entretenimiento, los rumores son una parte intrínseca de la narrativa. Lo que sí es seguro es que la química y el carisma de estos actores siguen cautivando al público, y sus vidas personales, para bien o para mal, seguirán siendo un tema de conversación. La idea de que Kerem Bürsin no olvida a Hande Erçel, a pesar de su aparente cercanía con Afsanur Sancaktutan, es un titular intrigante que sin duda ha captado la atención. Pero debemos recordar ser críticos con la información que consumimos, especialmente en las redes sociales. A veces las apariencias engañan, y lo que parece una conexión romántica puede ser simplemente una amistad sólida, y lo que parece un olvido total del pasado, puede ser simplemente un proceso de maduración y avance. Esta sorprendente revelación nos invita
Ta a reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones, el impacto de la fama en la vida personal y la forma en que los fans interactúan con sus ídolos. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y de las redes sociales, hay personas reales con sus propias emociones y sus propios caminos. Así que, amigos, hemos llegado al final de este análisis sobre los últimos rumores que rodean a Kerem Bürsin, Afsanur Sancaktutan y la sombra de Hande Erçel. Como hemos visto, la situación es compleja y está sujeta a muchas interpretaciones. Lo más importante es que estos talentosos artistas continúan brillando en sus carreras y, mientras tanto, nosotros, los fans, seguiremos expectantes, disfrutando de su trabajo y, por qué no, especulando un poco sobre sus vidas. Espero que hayan encontrado este vídeo informativo y entretenido. Hemos desglosado los puntos clave, la supuesta cercanía entre Kerem Bürsin y Afsanur Sancaktutan, y la persistente creencia de que Kerem podría no haber olvidado a Hande Erçel. Hemos explorado las posibles razones detrás de estos rumores, la influencia de las redes sociales y la importancia de ser críticos con la información. Al final, la verdad solo la conocen los implicados, pero la especulación es parte de la diversión, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y para el canal. Si disfrutaron del contenido, si les pareció interesante, les agradecería enormemente si pudieran dejar un me gusta en este vídeo. También me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Kerem Bürsin todavía siente algo por Hande Erçel? ¿Qué opinan de la posible conexión con Afsanur Sancaktutan? Déjenme sus opiniones y comentarios abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si aún no lo han hecho, no olviden suscribirse al canal haciendo clic en el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos que también sean fans de estas estrellas o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.